Hola, nos vemos nuevamente en el canal, esta vez con un tema que se encuentra bastante relegado en el olvido, pero que afecta a muchas personas y de todas las clases sociales e incluso edades. Se trata del juego patológico. Cuando hablamos de juego tenemos que especificar a qué nos referimos, dado que el término jugar presenta hasta 19 acepciones diferentes en el diccionario. Por un lado encontramos que jugar es hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse, tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medie o no el interés. Por otro lado, jugar es tomar parte en uno de los juegos sometidos a reglas no para divertirse, sino por vicio o con el solo fin de ganar dinero. Las primeras acepciones poco tienen que ver con el juego patológico y aunque esta acepción que acabo de comentar se aproxima demasiado, es excluyente, es demasiado excluyente. Cuando se hace referencia al juego que puede producir ludopatía, se entiende como aquella actividad recreativa, al menos en los comienzos, en la que se realizan apuestas e influye de alguna manera el azar. Aquí se incluyen todos los juegos de azar y apuestas. Máquinas recreativas del grupo B, que son las máquinas tragaperras, las del tipo A, que son las que están en salas especiales, los bingos, casinos, todas las apuestas que incluye la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Los cupones, los juegos de apuestas no regulados o ilegales, cartas, dominó, las peleas de gallos también, ¿no? Y más recientemente, y no por ello menos importante para un futuro próximo, las apuestas por internet. Realmente el juego que mayor problemática crea en cuanto al número de personas afectadas que acuden a tratamiento es el de las máquinas tragaperras, claro, y seguidos muy de lejos por el bingo y posteriormente por el resto de juegos. Esto antes, ¿no? Porque ahora está lo de las apuestas por internet. Los factores que influyen para que las máquinas tragaperras sean el tipo de juego más problemático, sea considerado el más problemático, es la facilidad para el acceso, dado que en casi todos los bares se encuentran, el bajo coste de una apuesta, ¿no? Ya que con poco dinero se puede participar, y el reforzamiento inmediato, dado que los premios se reciben en el mismo momento que en el que se producen. Vamos a describir el proceso de adquisición del juego siguiendo como ejemplo el inicio en las máquinas tragaperras, por ser un tipo de juego habitual, aunque como digo ya se está sustituyendo, o incluso ya se ha sustituido por el tema de los juegos de internet. Al principio la persona empieza a aproximarse por casualidad, por una pequeña cantidad de dinero puede probar suerte. Otras personas se iniciarán invitados por amigos o conocidos para participar conjuntamente en el juego como una actividad social, ¿no? Como tal actividad social será realizada por la mayoría de los jugadores. Aquí exponemos el recorrido de aquellos que terminarán con una dependencia del juego adaptando las fases de caster. En una primera fase se destacan las ganancias que produce el juego. No es casualidad que a un grupo importante de jugadores patológicos en sus primeras aproximaciones al juego les tocarán premios. Esto, unido a la baja cantidad económica en las apuestas, lógicamente, crea una expectativa de ganancia importante. Las pérdidas son casi insignificantes y los premios suponen un reforzador potente, no solo en su aspecto económico, ¿no? Sino, económico, tener más dinero, sino también porque se ven reforzadas las ideas o expectativas que pudiera tener una persona o crear a partir de esas ganancias. Pues por ejemplo, tengo suerte, puedo sacarle mucho dinero a esto, si juego cuando están buenas o calientes, tengo un sistema para saber cuándo hay que jugar y ganar a la máquina, esto valdría también para internet, originando una ilusión de control en un fenómeno que en realidad está totalmente fuera del control del jugador. Las distorsiones cognitivas que presentan a menudo los jugadores, en el sentido de un recuerdo selectivo de las ganancias y minimizando las pérdidas, queda patente en esta fase. En una segunda fase se aumenta la cantidad económica dedicada al juego, se dedica tiempo y esfuerzo al estudio de las apuestas, a intentar controlar la máquina, se invierte cada vez más cantidad de dinero para ganar o también para recuperar lo perdido
porque el jugar produce un placer especial y probablemente distinto al que produce la mayor parte de otros jugadores, ¿no? De otro tipo de juego. En muchos casos el juego tiene la función de aliviar la disforia, la monotonía, el aburrimiento, y esto se da mucho en las mujeres, o evadirse de los problemas. En la tercera fase se juega más cantidad de dinero a la desesperada, con la idea de pagar deudas, aunque se es consciente en algunos casos que no se van a pagar. Aumentan los problemas económicos, endeudamiento, problemas familiares, problemas personales y de relación social. En algunos casos se continúa jugando por el placer que produce el hecho de jugar y en otros por el alivio de esa disforia o por la evasión de problemas, y jugadores más deteriorados pues juegan aunque prefieren encontrarse mal, incluso cuando están jugando, pero continúan haciéndolo. Las características del juego patológico serían tres. En primer lugar, es un trastorno en el que la persona se ve obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar. Aunque existen factores sociales, culturales e incluso bioquímicos en el juego patológico, está considerado un trastorno de características psicológicas. El segundo punto es que es un trastorno persistente y progresivo de la conducta que acaba en una dependencia emocional respecto del juego, es decir, implica un deterioro progresivo en la conducta de juego, partiendo de momentos iniciales en los que el juego y las apuestas son escasos hasta llegar al juego patológico, que puede desarrollarse a lo largo de periodos de entre 10 y 15 años. Y en tercer lugar, es un trastorno que llega a afectar de forma negativa la vida personal, familiar y vocacional. Sobre la personalidad del jugador se ha intentado descubrir el tipo de personalidad que definiría al jugador, pero hasta ahora pues no se ha encontrado, ¿no? Como tampoco se ha encontrado la personalidad que define al adicto a determinada sustancia. La literatura especializada ha descrito una serie de características de personalidad en los jugadores: un mayor grado de psicopatía, padecer baja autoestima o también depresión, ser altamente competitivos, enérgicos, inquietos, también tener un bajo nivel de activación, facilidad para el aburrimiento y el gusto por el riesgo, ¿no? También, esto es curioso, ser generosos hasta la extravagancia, tener limitada capacidad de enfrentamiento a la realidad, mantener sueños de grandeza y deseos de éxito, necesidad de excitación, como comentábamos antes también, presentar distorsiones cognitivas, pero estas características de la personalidad no aparecen de modo concluyente en los estudios. Hay mucha diversidad. No ha llegado a definirse claramente si son características inherentes a la personalidad del jugador ya antes del juego, o aparecen a raíz del contacto con el juego, ni tampoco si existe variabilidad en la presencia de dichas características dependiendo del tipo de juego. Sobre los tipos de jugadores, ¿no? Se ha clasificado a las personas que juegan en varios tipos. Jugadores sociales, jugadores problema, jugadores patológicos, o sea, los ludópatas, y jugadores profesionales, ¿no? Que los hay también. El jugador social es aquella persona que juega por placer, dedica una cantidad de dinero asumible según sus posibilidades y establecida previamente. Suele jugar entre amigos y compañeros dedicándole un tiempo limitado. Inicia y finaliza el juego cuando lo desea, sin crearle malestar en interrumpirlo. El juego no ocupa en su mente más tiempo de lo que haría cualquier otra actividad recreativa, saludable, y no ha producido problemas ni económicos, ni personales, familiares, laborales, ni sociales, ni ha tenido que mentir sobre su actividad de juego. El jugador profesional se dedica al juego para ganar dinero. No tiene implicación emocional en las apuestas, dado que hace aquellas que son estadísticamente más probables para lo que ha realizado un estudio probabilístico. Se suelen dar en casinos donde determinados errores mecánicos crean más probabilidades. Por ejemplo, se habla de la ruleta con un pequeño error de calibración. Si se dan cartas, se utilizan procedimientos para alterar el normal funcionamiento de las partidas. Bueno, y respecto al jugador problema, ¿no?
Es una conducta de juego tan frecuente, pues frecuente por el gasto, en algunas ocasiones crea problemas económicos. Dedica al juego partidas presupuestarias familiares importantes cuando podrían ir destinadas a otro tipo de gastos o gastos ocasionales familiares o inversiones. Tiene menor control de la conducta de juego que el jugador social, pero sin ser tan excesiva como el jugador patológico. El aumento de la conducta de juego le exige dedicar más tiempo y gastar más dinero. Tienen un riesgo importante de convertirse en jugadores patológicos. Por último, el jugador patológico, o el ludópata, ¿no? se ha definido y se ha facilitado el diagnóstico en el manual diagnóstico del DSM-4-TR y en la CIE-10, ¿no? Anteriormente, pero en resumen se caracteriza por una dependencia emocional del juego, una pérdida de control respecto a este y una interferencia con el funcionamiento normal de la vida cotidiana. Los jugadores patológicos difieren entre sí en muchos aspectos clínicamente significativos. Difieren también en la comorbilidad que presentan, incluyendo otros trastornos como el control de los impulsos. Difieren también en la predisposición biológica y en factores psicológicos y sociológicos que contribuyen al desarrollo del trastorno. En cuanto a la tipología, tenemos el tipo 1, que es jugador puro, tipo 2, jugador con alta vulnerabilidad emocional, y tenemos el tipo 3, que es el jugador multiimpulsivo, y el tipo 4, que es el enfermo, persona con trastorno mental que juega. El tipo 1, el jugador puro, es la persona que padece juego patológico y la mayor parte de la sintomatología que pueda presentar, tanto ansioso-depresiva, mentiras patológicas, problemas de pareja, autoestima, etc., está íntimamente relacionada con la conducta de juego, no apreciándose otra característica significativa más que aquella propia que pueden mostrar la mayoría de los jugadores patológicos. En el tipo 2, jugador con alta vulnerabilidad emocional, presenta un comportamiento de juego en muchos casos más problemático, destacando algunos factores de su personalidad pues que le hacen más vulnerable, ¿no? Más inestable y en ocasiones con mayores dificultades de adaptación social. Puede tener otro diagnóstico, o sea, un diagnóstico de otra dependencia o haberla padecido anteriormente. En el tipo 3, el jugador multiimpulsivo con otras patologías asociadas. El juego que realiza es mucho más importante en cuanto a cantidad de dinero gastado, tiempo dedicado y pérdidas personales y familiares causadas por el mismo. El diagnóstico de la patología dual es lo usual. Tiene una mayor resistencia a abandonar el juego y es importante en estos casos una coordinación con otros recursos sanitarios o sociales. Algunos autores indican que el programa de tratamiento debería ser individualizado, pero entendemos que se entiende que en los grupos pequeños y en coordinación con otros recursos, ajustando bien los objetivos individualizados, sería posible el tratamiento en grupo. El tipo 4, que es la persona que tiene un trastorno mental que presenta juego patológico, estaríamos ante una persona que padece juego patológico y que presenta otro trastorno mental grave, como puede ser esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno de la personalidad. Un trastorno de personalidad grave, ¿no? En el trastorno bipolar, si el juego solo se presenta en la fase maníaca, sería un criterio de exclusión y no se daría el diagnóstico de juego patológico. Como conclusión, podemos decir que el perfil del jugador patológico, tomando datos de varias publicaciones, ¿no? Diríamos que el perfil 1 es el más común de jugador patológico en la comunidad. El perfil sería el siguiente: mayor proporción de hombres que de mujeres, variable según los estudios, pero aproximadamente de 2 a 3 hombres por cada mujer, entre 18 y 40 años. La misma cantidad de solteros que de casados, la mayor parte pertenece a las clases sociales media o media-baja, aunque el juego se da en todas las clases sociales, ¿no? En todas las profesiones. De hecho, la profesión es variable. Habría antecedentes familiares de adicciones, siendo la más frecuente la adicción al alcohol. Vamos a pasar a las consultas, que en este caso pues tenemos una consulta de Lidia,
que me indica o me dice que me acosa. Solamente dice que la acosan laboralmente. Bueno, pues aquí estamos ante una situación que puede ser percibida y que puede ser perfectamente real o no real. No existen más datos, Lidia no aporta más datos, pero sí que voy a comentar que respecto al acoso laboral es extremadamente difícil el poder demostrar que una persona está siendo acosada dentro del trabajo. Es difícil hasta cierto punto, porque si esa persona es realmente acosada, al final sí que se pueden obtener pruebas, medios, etcétera, para poder denunciar la situación o para poder tomar alguna medida. No obstante, si una persona es acosada en el trabajo o se siente acosada en el trabajo, sí que sería interesante, sí que es importante que cuando consulte con un profesional, con el abogado, con el psicólogo, etcétera, pero también es muy importante que lo comente a su círculo más cercano. En muchas ocasiones la persona se agarra al trabajo, no abandona o no dice nada simplemente por miedo a ese juicio social o esa sanción social. Un poco más se puede decir, pues, porque no tenemos datos. Pero en sí comentar que los problemas relacionales dentro del trabajo, problemas de tipo acoso, claro, tampoco especifica qué tipo de acoso, pero en general cualquier contexto de acoso, cualquier contexto de mobbing y cosas de estas en el trabajo tienen efectos perniciosos. Y también lo comento por experiencia, en consulta se ve efectos perniciosos pudiendo llegar a acabar con la propia vida de la persona en algunos casos. Y desgraciadamente se podrían documentar unos cuantos. Bueno, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.